hay un debate muy importante y muy intenso en Colombia por cuenta de unas declaraciones de la vicepresidenta de la República y canciller Marta Lucía Ramírez en el marco de una exposición que hizo ante organismos internacionales sobre el Estatuto Temporal de Protección a los ciudadanos venezolanos que, por distintas razones ya muy conocidas, han terminado en territorio colombiano y en otros países de América Latina y del mundo. ¿Qué fue concretamente lo que dijo la vicepresidenta? Que Colombia ya no tiene capacidad para seguir recibiendo más migrantes. Y dijo además que era importante que la comunidad internacional se metiera la mano al bolsillo. Nosotros le preguntamos incluso al director del Observatorio de Migración de la Universidad del Rosario y en efecto ratificaba que realmente hay países que han anunciado ese apoyo económico, pero que en últimas el único que lo ha desembolsado es Estados Unidos. Sí, él lo confirmaba, decía muchos anuncios desde el inicio de la migración y del problema en Venezuela y lo ratificaba. Estados Unidos sí ha dado los aportes, la Unión Europea ha hecho varios anuncios, pero decía él no ha desembolsado todo y finalmente sí hay una diferencia en la migración. Los países de la región, personas que van más cerca porque lo pueden hacer con sus recursos y otros que viajan a otros países, ya sea europeos o a Estados Unidos, porque tienen otras condiciones, obviamente. Y también la vicepresidenta dijo que a Colombia la mayoría de la migración venezolana llegaba en condiciones económicas muy lamentables, palabras más, palabras menos, y que los venezolanos pudientes se iban para otros países, hecho que también ha generado polémica. Saludamos a esta hora a Lucas Gómez, que es el gerente de Fronteras del Gobierno Nacional. Señor Gómez, gracias por atendernos. Bienvenido a RCN Radio. Juan Manuel, muy buenos días para ti, para toda tu mesa de trabajo y sobre todo para los oyentes de RCN. Un saludo especial. Gracias. En síntesis, el asunto es así de dramático. ¿En este momento no hay cómo recibir más migrantes venezolanos? No, miren, yo creo que aquí hay un tema de contexto. Tú estabas hablando hace un momento de un gran debate que se ha suscitado y yo creo que es un debate que necesita un poco más de explicación. Lo primero es que la presentación de la señora vicepresidenta se dio en el marco de un consejo permanente de la Organización de Estados Americanos, en donde lo que estábamos haciendo era un llamado a los demás países que están presentes en este organismo multilateral para, de alguna manera, entrar en esquemas de corresponsabilidad, porque, digamos, el choque migratorio que hemos recibido los países más cercanos a Venezuela, pues ha sido muy fuerte y lo que necesitamos es poner sobre la mesa la reflexión de cómo se da el proceso de recepción de esta población y la manera como los países que estamos acogiendo a nuestros hermanos y hermanas venezolanas, pues estamos confrontando digamos, esta crisis. Entonces era un llamado muy específico, ustedes lo mencionaban ahorita también, digamos, de los países donantes, en que necesitamos, un país como Colombia, recibir más recursos para poder, de alguna manera, hacer frente a esta migración. Don Lucas, es que precisamente le quiero preguntar por ese tema y ojalá pues digamos su respuesta sea tan franca como va a ser mi pregunta. ¿No le parece que hay mucha hipocresía de la comunidad internacional que aplaude en cada discurso al presidente Iván Duque, que sale y dice qué bien Colombia, tan generosos que han sido con los venezolanos, pero a la hora de poner plática contante y sonante pues se han quedado cortos? ¿Qué se puede hacer? ¿O es que el esfuerzo también ha faltado del lado colombiano en tratar de conseguir y cabildear esos recursos? ¿Cómo está usted viendo ese punto específico? Y se lo pregunto, insisto, con toda franqueza, frente a ese compromiso real y efectivo de la comunidad internacional. No, Juan Manuel, y te respondo con toda franqueza. Nosotros hemos hecho un trabajo, ya van 3 conferencias de donantes. Las conferencias de donantes se han dado en contextos muy particulares. No olvidemos que estamos en una pandemia, en donde hubo una regresión de las economías globales y pues obviamente el tema de las donaciones ha sido difícil, pero año a año, por lo menos en las conferencias de donantes han habido unos anuncios muy importantes frente a desembolsos. Es cierto, y como ustedes lo mencionaban con el Observatorio de Migraciones de la Universidad del Rosario, y nosotros pues obviamente desde el Gobierno Nacional hacemos un seguimiento, frente a todo esto, en que hay anuncios por parte de países donantes y luego los desembolsos se demoran en llegar. El presidente de la República incluso ha sido claro en esto, diciendo que la comunidad internacional en muchas ocasiones ha sido muy vocal, pero que necesitamos que lleguen más recursos. En ese sentido, pues también hay que decir que tampoco nos hemos estado solos. Es decir, aquí el gobierno de los Estados Unidos, que es el gran socio para esta crisis migratoria, pues es ha sido uno de los más importantes en darnos recursos y aterrizar esos recursos. Incluso generalmente Estados Unidos anuncia una cosa y nos da más recursos. Y cuando digo nos da, también hay que hacer
y tener mucha precaución frente a eso, porque no es que lleguen recursos directamente al gobierno nacional, son recursos que son manejados por organizaciones internacionales, por las generalmente agencias de Naciones Unidas para la atención a la población migrante en nuestro país. Entonces, para responder también de manera muy franca, ¿falta mucho más compromiso de la comunidad internacional? Sí, señor. Es decir, hace falta más financiar más, digamos, los programas de apoyo a la población migrante venezolana. Cuando uno hace una comparación frente a lo que recibe un migrante sirio de recursos de cooperación versus lo que recibe un migrante venezolano, estamos hablando de casi una relación de 8-1. Entonces es muy importante pues ponerlo sobre la mesa y hacer un llamado como lo hizo la señora vicepresidente en el marco de la OEA. Ahora, don Lucas Gómez, gerente de Fronteras del Gobierno Nacional, ¿de cuánta plata estamos hablando? Porque es que insistentemente se menciona la necesidad de obtener más recursos para atender esta situación, pero pocas veces uno conoce las cifras. ¿Cuánta plata se requiere realmente para atender esta contingencia? No, mire, nosotros hacemos unas proyecciones en función de también de la integración socioeconómica de los migrantes. También nosotros, el Estado colombiano, y yo creo que aquí todos tenemos que ir en ese sentido, es que finalmente la migración la tenemos que ver como una oportunidad de crecimiento, de tener personas que estén produciendo en nuestro país. Pero lo que, digamos, se anunció, por ejemplo, para este año 2022, por solicitud de los programas para asistencia a población migrante, en Colombia asciende a casi unos 900 millones de dólares que esperamos recibir por cooperación vía los organismos y las agencias de Naciones Unidas. Nosotros hacemos un esfuerzo constante, inscribiendo a los niños y niñas, porque en este país no puede haber ningún niño ni ninguna niña que esté por fuera de nuestro sistema de educación, independientemente de su nacionalidad. Nosotros seguimos atendiendo a las personas que necesitan salud. Entonces ese es un costo que nosotros estamos asumiendo como Estado, también en una lógica de fraternidad y hermandad, porque aquí finalmente cuando uno es generoso, uno no es generoso siempre, o no debería ser generoso cuando le sobra algo. Uno es generoso realmente cuando comparte lo que tiene, y es lo que hemos decidido hacer como Estado frente a la población migrante venezolana. Además de la generosidad, pues es un asunto de la garantía de los derechos de personas, de seres humanos que están en este país, pero hay un punto que usted ha mencionado varias veces y que no sé si usted me corregirá si esto es una interpretación errada de mi parte. Se trata de una competencia por recursos entre las agencias, en particular los diferentes organismos de las Naciones Unidas que tienen que ver con migrantes y la institucionalidad colombiana, que en últimas es la que está haciendo, la que atiende la inmensa la que hace la gestión, mayoría profesor, ¿cierto? de los colombianos, de los migrantes venezolanos aquí en Colombia. ¿Es ese el problema? ¿Hay una competencia por recursos? ¿No está funcionando ese modelo, digamos, de la cooperación internacional en la atención de los migrantes venezolanos en Colombia? Realmente el modelo funciona, pero también entendamos lo siguiente: no es una competencia entre el gobierno y las agencias, porque la mayoría de los recursos llegan directamente a las agencias. Entonces nosotros hacemos un esquema de coordinación desde Presidencia de la República con la Cancillería para que esos recursos lleguen realmente donde tienen que llegar, pero la verdad es que los recursos llegan de manera escasa. Entonces también ahí vemos que de alguna manera hay un mensaje en donde nosotros tenemos que fortalecer la llegada de recursos adicionales, porque también hay algo muy importante, Juan Manuel. Para nosotros no es solamente buscar recursos para migrantes venezolanos. Aquí la migración tiene un impacto en comunidades de acogida vulnerables que también tenemos que fortalecer. Y la lógica de lo que nosotros hemos pedido es que todos estos programas siguen casi que en una lógica de 50-50. 50% para migrantes y 50% para colombianos que estamos acogiendo a esa migración, mandando siempre un mensaje de que la fraternidad y la hermandad a veces tienen sus límites. Tienen sus límites porque finalmente estamos en condiciones difíciles, en alta vulnerabilidad, y no es privilegiar a unos sobre otros, sino ponernos todos en el mismo camino y todos andar con la misma convicción de que pues el futuro va a ser mejor para los colombianos y para los venezolanos. Doctor Lucas, ¿usted considera que la posición migrante es una oportunidad, el fenómeno migratorio? Pero en Norte de Santander observamos cientos de familias en las calles pidiendo limosna en los semáforos. Cúcuta ocupa el primer lugar en materia de desempleo e informalidad. Entonces, ¿cómo manejar esta oportunidad laboral para esta zona de frontera? No, yo creo que
el principio básico de todo lo que estamos haciendo y nuestra apuesta tanto a corto como a mediano plazo es que la migración sí es una oportunidad. Ustedes lo saben, yo paso mucho tiempo en Norte de Santander y conozco muy bien lo que tú me describes, pero aquí lo importante y el mensaje más contundente es que tenemos que generar las condiciones para que eso no siga pasando. Veníamos por una senda de crecimiento antes de la pandemia muy importante, sacando personas de la pobreza, colombianos, venezolanos. Tuvimos una retracción de nuestra economía, pero ya con el crecimiento económico, con esa reactivación que estamos viendo, pues estamos convencidos que aunque en este momento todavía tengamos grandes dificultades, pues el futuro es muy promisorio y es muy promisorio justamente desde esa perspectiva, desde que vamos a generar las oportunidades de empleo, de emprendimiento, vamos a generar todos los esquemas para que la reactivación y el crecimiento le llegue a todos y empezar a cerrar esas brechas de vulnerabilidad. Esa es una de las grandes dificultades que tenemos, digamos, una población muy vulnerable, que tenemos que cerrar la brecha para volverlos productivos, pero estamos convencidos que haciendo todos los esquemas posibles, los programas que estamos implementando, pues vamos a lograr nuevamente que tanto colombianos como venezolanos entendamos que esa migración es una oportunidad para el país y que el crecimiento se va a dar, digamos, en corto y mediano plazo. Señor Gómez, otro tema. En los últimos días, 43.000 migrantes venezolanos que ya tenían la nacionalidad colombiana en los últimos años se enteraron que la registraduría les anuló la cédula. ¿Esas personas cómo quedan, señor Gómez? ¿Han hablado con ellos? Mire, eso ha sido algo que nosotros, pues en el marco del respeto por las competencias de las diferentes entidades, nosotros respetamos la competencia de la registraduría, que en una decisión autónoma, con un proceso interno, decidió tomar esa determinación de anular casi 43.000 cédulas de colombianos retornados, porque finalmente aquí ellos habían cumplido con los requisitos exigidos por la registraduría. Nosotros lo que hemos pedido y con el acompañamiento del programa Colombia nos une, que es el que se encarga de los retornados colombianos que vuelven a nuestro país y la Cancillería, pues lo que estamos es viendo casi que el caso a caso, viendo si se han respetado los derechos, si se ha hecho un debido proceso. La registraduría tiene unos argumentos, hay muchas personas que han manifestado que hay un error en su caso, la registraduría ha aceptado ese error y ha restablecido la cédula. Es un tema pues obviamente muy importante, porque tampoco podemos permitir que haya personas que se salten la ley y adquieran la nacionalidad colombiana sin merecerlo, pero tenemos que proteger a aquellos también que tienen un derecho adquirido, que cumplieron con todos los requisitos y que pues ya habían accedido a la nacionalidad. Ahí estamos trabajando con ellos y como le digo, esto es un trabajo muy coordinado con la Cancillería, con la misma registraduría para, respetando las competencias de cada uno, pues mirando cómo podemos resolver el problema de las personas que se están encontrando hoy en día sin su cédula colombiana. Pues le agradecemos mucho por su tiempo, don Lucas Gómez, aquí en RCN Radio. Es usted muy amable. No, Juan Manuel, un abrazo muy, muy grande a todos los colombianos que nos escuchan, los venezolanos que nos escuchan, y convencido de que Colombia con esta migración va a ser un mejor país en los próximos años. Un abrazo especial. Gracias a ustedes. El gerente de Fronteras del Gobierno Nacional ha dicho que hay un tema de contexto en relación con las declaraciones que entregó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Necesitaba más explicación esta situación. Lo que se quería era hacer un llamado a los demás países para que se entre ya en un esquema de